Dios hermoso que se despojó de su gloria y vino y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. En la enseñanza del domingo pasado escuchábamos la declaración que hizo el apóstol Pedro cuando el Señor Jesús le preguntó: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y entonces él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Y también le dijo: tú eres Pedro, ya no serás Simón, sino Pedro. Es decir, una roca, una piedra pequeña. Pero dijo: sobre eso que tú has dicho, edificaré mi iglesia, sobre Cristo el fundamento. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Es decir, tu vida y mi vida deben estar edificadas en Dios, en Cristo Jesús. Sobre, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Necesitamos edificar nuestra vida en Cristo. Si estamos en Cristo, vamos a avanzar. Y es importante que cada acción que tengamos sea un ejemplo para aquellos que no conocen a Cristo. Es decir, ahora Cristo está en ti y debemos identificarnos con ese Cristo, Jesucristo hombre. Y cuando entendemos que Jesucristo hombre es la respuesta a los problemas del hombre. La respuesta a los problemas del hombre es Jesucristo hecho hombre. Amén. Y necesitamos observar al Señor. Y lo podemos observar a través de su palabra. Pero además de observarlo, necesitamos, es decir, inculcarlo, tenerlo en mi vida, apropiarnos de él para portarnos como Cristo, como verdaderos cristianos. Esta semana escuchaba un reportaje y dijeron: no hablemos de los cristianos, hablando de la política. Decían: tenemos una serie de evangélicos en derredor nuestro. ¿Por qué se pierde la palabra cristiano? Porque muchas veces no estamos haciendo nuestra acción como Cristo la haría. Y nuestra acción como hijos del Señor, como Jesús lo haría, es una acción que comienza desde casa para bendición. Yo doy gracias al Señor por este lugar, donde podemos proclamar el Evangelio de Jesucristo. De tal manera que si lo proclamamos es porque lo estamos viviendo y lo que estamos aprendiendo lo vamos a vivir mejor para bendición. Este lugar que se constituye en una tarima, un lugar donde se proclama el Evangelio, debe estar hombres y mujeres que al proclamar el Evangelio lo vivan. Es decir, necesitamos vivir lo que estamos compartiendo. De tal manera que no es tanto lo que hablemos, sino lo que vivamos. Ese debe ser nuestro aporte como ministros a la iglesia. Y nuestro aporte como iglesia, comenzando por nuestros hijos, enseñándoles a él, siendo ejemplo. Posiblemente algunos de ellos no estén en el Señor, pero necesitan ver nuestro ejemplo como hijos de Dios y como verdaderos cristianos. Así que, qué bueno, y es uno de los propósitos. Al comenzar esta serie sobre el ministerio del Señor Jesucristo y la vida cristiana, necesitamos entender cuál es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la escritura. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Y vamos a leer hasta el 18.
Hebreos 2, 10 al 18. Saludo a las personas que están a través del internet, que están en casa, aquí en Bogotá o en otras ciudades, inclusive en otros países que nos están viendo. Hemos recibido reportes de personas que están en España, en Europa. Allá ya es en la tarde, allá son más o menos las 6, 7 de la tarde, o 6:30, 6, son 7 horas de diferencia, allá es tarde. Y algunos han dicho, después de que fuimos al culto dominical en la mañana, les hemos escuchado, estamos escuchando y reportan que han estado viendo también y escuchando los mensajes. Así que saludo a los hermanos también en Europa y aquí en Centroamérica y Sudamérica. Leamos la escritura, Hebreos 2:10. Dice la palabra del Señor: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Padre, te doy gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres Rey y tú eres nuestro Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Y has, Señor, determinado bendecirnos, que tu nombre sea impregnado en nuestra vida, para que seamos verdaderos cristianos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero, mis hermanos, que podamos entender la vida cristiana. La vida cristiana se constituye en la mayor bendición que el hombre pueda tener, porque es la vida de Cristo en nuestro ser, en nuestra vida. Eso es vida cristiana. No podemos decir que somos cristianos si no vivimos como vivió Cristo. Dice la Escritura que si estamos en el Señor debemos andar como Él anduvo. Si somos cristianos debemos andar como Él anduvo. Es una acción, ¿cierto? Es una acción. Y no está expresando si andamos en Jesús, debemos hablar como Él habló. Porque el hablar lo podemos hacer todos, pero el andar significa accionar. Es mi accionar como accionó, como vivió el Señor Jesús.
mis acciones dan testimonio de lo que soy. Por tanto, es tiempo que la iglesia podamos entender esto. Dice la Escritura, el Señor conoce los que son suyos. Él te conoce a ti. Si estás en Él, Él te conoce a ti. Y dice la palabra, y a todos los que le invocan, entonces, por favor, apártense de iniquidad los que invocan su nombre. Porque muchos pueden invocar a Jesús, muchos pueden hablar de Jesús, pero no vivir como Jesús. La vida cristiana es vida de testimonio. Cuando el Señor, en su grandeza y en su majestuosidad, como creador, creó todas las cosas, lo hizo para Él, es decir, lo hizo para el Señor Jesús, y por Él hizo las cosas. Y colocó a un hombre a la imagen de su Hijo, lo colocó en la tierra, para que gobernara y para que hiciera lo que era correcto. Él creó todas las cosas entonces para que la vida de Cristo que estaba en el hombre se manifestara en adoración, en gratitud, en alabanza al Señor, al Rey de Reyes y al Señor tres veces santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda la creación estaba diseñada y el Señor colocó al hombre a la imagen del Señor Jesucristo. Pero el hombre desobedeció. El hombre no tuvo en cuenta las instrucciones que Dios había dado para disfrutar de toda la grandeza, majestuosidad y hermosura que había puesto en sus manos. Desobedeció. Y por eso el primer Adán se constituyó en aquel que por causa del pecado entonces contaminó la humanidad. Por eso todos pecaron y todos hemos pecado. Y esa naturaleza del primer Adán se transmitió a la humanidad. Pero vino el segundo Adán, que es Cristo, para mostrarle a la humanidad cómo debía ser el comportamiento adecuado y ejemplar cuando estamos en Cristo. Y es necesario que entendamos esto para bendición. El cristiano, entonces, es una persona que vive como vivió Cristo. En su vida está la mitra sacerdotal, es decir, como el lugar que el sombrero, podamos decirlo así, que coloca sobre su frente, o la balaca que coloca sobre su frente, que dice santidad a Jehová, es decir, indicando que ese es el nombre de un cristiano. Cuando el Señor le dice a Moisés que debía colocar el nombre sobre cada uno de los hijos de Israel, Él les bendijo y dijo, vas a colocar mi nombre sobre ellos. Y dio una bendición y la estableció y expresó, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor le había dicho a Moisés, pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel. Ahora el nombre que hoy nosotros tenemos es el nombre de Cristo, porque somos cristianos.
pero necesitamos comportarnos como cristianos. Dios nos ha puesto para impactar generaciones y para ser ejemplo a nuestra generación. Yo pienso, hermanos, que las generaciones de hoy, conformadas por personas contemporáneas a mi edad, personas adultas y aún un poco más adultas, que nos enseñaron a vivir en santidad y en bendición, a ser honestos, debemos tomar el nombre de Cristo para impactar a nuestras generaciones, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. No podemos permitir en este tiempo, sabiendo que la autoridad de Cristo está en nosotros y somos cristianos, no podemos permitir que las generaciones que están surgiendo controlen nuestra vida, nuestra forma de ser, cuando en nosotros está la honestidad y la vida del Señor. Porque el que está en Cristo sabe que está en la verdad. Si tú no estás en Cristo, hermano, vas a estar todavía deambulando, pensando, voy a experimentar un tiempo en esta religión. El que está en Cristo no está en religión. El que está en Cristo está en la vida de la honestidad, en la vida de la santidad. Porque el que está en Cristo no tiene una acción en el sentido de una costumbre para decir que es una religión. El que está en Cristo vive y tiene relación. La religión es tradición, es costumbre, pero la vida de Cristo es relación. Y relación es diferente a costumbre. Relación significa que hay algo nuevo cada día, que estoy renovando mi ser, que estoy viviendo para agradar a Dios, que Cristo vive en mi corazón, que todo lo que veo que Cristo hizo lo puedo hacer y puedo decir y puedo aún enfocar a muchas vidas diciendo, usted puede comportarse como yo me comporto. Y podamos alcanzar la dimensión del apóstol Pablo cuando dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa debe ser una de nuestras metas como cristianos, mi hermano. Porque entonces en vano sería la vida de Cristo. En vano sería el Jesucristo hecho hombre. Porque Él vino para dar vida y darnos ejemplo. Y nos motivó a que seamos como Él es. Para que vivamos en bendición. Es una tarea que obviamente consideramos que es difícil, pero dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo. Si yo estoy en Cristo, sí lo puedo, que me fortalece y que me cuida. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener la certeza que fue Dios quien tendió un puente de bendición. ¿Por qué? Porque nuestros pecados hicieron una brecha de separación entre el hombre y Dios por causa de la desobediencia. Entonces, Dios enviando a su Hijo establece un puente para hacer que el hombre pueda obtener la bendición de ser como Cristo. Y ese hombre, entonces, en la vida de Cristo, en Cristo Jesús, vino, murió por nuestros pecados, para ser nuestro mediador, nuestro sustituto, para ser el pontífice, es decir, el que constituye un puente entre los hombres y Dios, para bendición de nuestra vida. Por causa del pecado, entonces se produjo una tremenda brecha, una brecha de distancia moral entre el hombre pecador y el Dios santo, 3 veces santo, entre el Dios todopoderoso. Pero
Dios siempre permanece fiel y dice la Escritura que Él está siempre dispuesto a ayudarnos. La Biblia dice en Isaías 59:1, usted puede ver en la palabra del Señor, Isaías 59:1, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, en vano nos habríamos esforzado con buenas obras o con méritos, con súplicas, posiblemente con lágrimas o con sacrificios por tener un puente que nos condujese al Señor. Pero el Señor vino e hizo una labor de gloria. Primero se humilló, estando en la condición, estando como en su majestad, se despojó de su majestad, se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, mis hermanos, debemos entender que hay que avanzar en bendición, porque el Señor está para bendecirnos y es majestuoso entender lo que Él hizo por nosotros. En Hebreos capítulo 7, versículo 21 hasta el 28 dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar más, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque por la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, mi hermano, la acción de Cristo hecho hombre hizo que pudiésemos entender la majestuosidad de la creación para que nosotros pudiésemos disfrutarla. Si estamos en Cristo, debemos vivir o andar como Él anduvo. Jesucristo hombre, entonces es la respuesta a los problemas de los hombres. Y cuando Él se hace hombre, entonces está la provisión del pacto de gracia a favor de los hombres perdidos. Hay una provisión y está dada por el Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario,
conforme dijo Juan el Bautista a aquellos que le estaban escuchando: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hacían los sacerdotes para expiar los pecados del pueblo? El pueblo llegaba ante ellos y traían un macho cabrío, traían un cordero o un palomino, y había un sacrificio para perdón de pecados. Y cada vez sacrificaban ese cordero perfecto, un cordero bien, que no tuviese mutilación, sino que fuese perfecto, un becerrito, un corderito, y lo sacrificaban. Y por el derramamiento de la sangre de ese cordero había perdón de pecados. Pero cuando Juan el Bautista ve a Jesús, entendiendo el propósito por el cual Cristo estaba, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese sacrificio en la cruz fue de una vez, para siempre, para el perdón de nuestros pecados, para la salud y la sanidad. Siempre habrá provisión para tu sanidad, porque el Señor ya te sanó. Hay que accionar. Como algunos dicen: ¿cómo es que yo le doy orden al Señor que ahora mismo me sane? No es que le estemos dando orden al Señor, no. Es que estamos accionando en fe, porque Él ya me sanó, Él ya dio provisión. Y es como el que extiende la mano y toma lo que le corresponde por ser hijo. Entonces en Cristo hay redención. Podemos portarnos como Cristo se portó, andar como Él anduvo. Solamente es tomar de Él y vivir conforme Él vivió, para bendición. Algunos podrían decir: tan fácil es decirlo. Es fácil decirlo, pero podemos hacerlo porque la Biblia lo dice, la palabra de Dios, ese verbo hecho carne, habitó en medio nuestro y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, el Señor en el Calvario opera allí nuestra reconciliación con Dios. Dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, es importante y satisfecha la santidad de Dios, su amor en nosotros, nos lleva a que nosotros podamos llevar una palabra de reconciliación. En ti está la vida de Cristo, y si en ti está la vida de Cristo, debemos portarnos como Él se portó. Para bendición. Dice la Escritura en Romanos 5:5: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo viene la bendición de Dios a nuestras vidas? Por el Espíritu Santo. Necesitamos tener la experiencia espiritual, vivir una vida espiritual, entender que lo que Pedro le dijo al Señor no se lo reveló carne ni sangre. Entonces debe haber una revelación especial en nuestra vida. Esa revelación especial la podemos recibir si estamos en Cristo. Entonces viene una acción aún más importante para bendición de nuestra vida. Si estamos en Cristo, podemos avanzar como Cristo avanzó. Y es importante entender esta acción, la vida de Cristo en nosotros, para que podamos accionar. Dice la Escritura que el verbo, es decir, la palabra, el Señor se hizo carne. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Esa luz resplandece en nuestra vida para que nosotros podamos avanzar en bendición. Ahora, algo muy importante en la vida es que la bendición del Señor está sobre nosotros. Si la bendición del Señor está sobre nosotros, podemos vivir como Él vivió. Veamos lo que dice la Escritura. Isaías, capítulo 61. Isaías 61, versículo 1, y vamos a leer hasta el 5 o 6. Dice la Escritura, Isaías 61, capítulo 61, versículo 1. Usted puede tenerlo y acompáñeme en esta lectura. Dice la Escritura, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Esto lo leyó el Señor al comienzo de su ministerio. Y lo leyó porque sabía que tenía un llamado especial. Tú y yo tenemos un llamado especial, y es que nos ha llamado el Señor a que seamos cristianos. Diga conmigo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Aprópiese de esa palabra. Diga, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Daniel. Amén. Sobre tu vida está el Espíritu del Señor. Está el Señor en tu vida. Tú eres persona que has recibido a Cristo en tu corazón. Por tanto, el Espíritu del Señor ahora está en ti. Y esa era una acción de la vida de Cristo. Jesús toma la vida de Cristo. Toma la vida y se hace el verdadero ejemplo del cristianismo, porque estaba en su propio ser. Ahora nosotros debemos tomar la vida de Cristo, como Él nos dio ejemplo, para ser los verdaderos cristianos. Y dice la Escritura, porque me ungió Jehová. Hay un llamado, pero hay una unción. En un llamado hay una confirmación, que es la unción. Y tú, hermano, cuando recibes a Cristo, eres bautizado en esa acción del arrepentimiento y viene la unción. Me ungió Jehová y me ha enviado. Comienza una acción hermosa. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Qué hay en ti y en mí? Buenas nuevas. Si estamos en Cristo, habrán buenas noticias. Tú no eres portador de malas noticias. Tú eres portador de buenas noticias. Hace 8 días me dieron la comisión de llamar a mis hermanos que estaban en Estados Unidos. Ayer hizo 8 días. Mi mami murió el sábado pasado a las 2 de la tarde. Y uno de mis hermanos me dijo, llame a Guillermo. Y yo llamo a Oman. Entonces yo le dije, bueno, yo llamo a Guillermo. Y entonces el Señor puso en mi corazón, tú eres portador de buenas noticias. Y me contestó Guillermo al otro lado. Le dije, ¿qué hubo, hermanito? ¿Cómo vas? Me dijo, bien, hermano, ¿y por allá cómo está? Le dije, en bendición. La gloria de Dios está sobre nosotros. Dijo, qué bueno, hermano, me alegra. Y le dije, mi hermano, empecé a dar llanto, como contradictorio, ¿cierto? Mi mamita ahora está con el Señor. Y él lloró y yo lloré. Pero había un gozo que nos embargaba. Y sentimos la gloria de Dios. Porque nosotros no somos portadores de malas noticias. Algo que decía uno de mis hermanos, la vida que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra es como la introducción, es la en un escrito se podría llamar como el preludio, ¿cómo se llamaría?
la introducción de un libro, prefacio, es esa acción. Nuestra vida comienza realmente, la vida eterna comienza realmente cuando vamos a estar con el Señor. Y es una acción que puede entender el cristiano. Y mientras estamos aquí, hay una acción que el Señor nos manda, y es que prediquemos las buenas nuevas de salvación a los abatidos. Buenas nuevas. Qué bueno decirle a una persona: el Señor tiene para ti un don inefable, que es la salvación, y a través de esa salvación tú puedes tener vida eterna, pero una vida de gozo, de paz y de muchos beneficios. Si tienes a Cristo en tu corazón, qué buena noticia. ¿Por qué le recibimos al Señor? Porque en Él está el verdadero gozo y está la acción de la esperanza de gloria. Y por eso Cristo está en nosotros. Por eso el Espíritu de Dios está sobre nosotros, para que podamos predicar las buenas nuevas a los abatidos, a los que están en congoja, en dificultades, en problemas. Cristo murió por ti y tiene para tu vida todos los beneficios. Solamente es que tú y yo nos comportemos como es digno del Evangelio, es decir, de esas buenas noticias. Entonces, vino para dar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a aquellos que no pueden disfrutar la vida, sino que andan en congojas, en amarguras, no pueden avanzar en su vida porque no hay un sentido en su ser, una emoción verdadera, no hay un sentido de vida. Están siempre sumergidos en lo que el mundo colocó en sus corazones, en lo que la historia de su vida les ha llevado a ser posiblemente personas fracasadas, porque no se dan cuenta que aún hay esperanza. Pero cuando viene esa buena predicación, esas buenas noticias, es como el que coge un corazón afligido y lo puede vendar, a vendar las heridas de los corazones quebrantados, a vendar las heridas de los corazones quebrantados, pero también a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Los que están cautivos en el pecado, en la iniquidad, en los vicios, en el licor, en el cigarrillo, en las drogas. El Señor vino y nos da esa palabra, viene su Espíritu sobre nosotros y nos da esa palabra para que podamos ir a aquellos que están cautivos en sus vidas, presos por los vicios del mundo, para que les digamos: hay libertad para tu vida. Los que están presos puedan abrirse las cárceles y puedan tener esa libertad en sus vidas, en su vida moral, en su vida física, en su vida emocional. Aún puedan entender la vida espiritual, porque cuando Cristo se revela, entonces comienza un nuevo nacimiento, y esa es la vida espiritual. Y empiezan a entender su ser, empiezan a entender su alma, sus emociones, empiezan a entender el sentido de tener unas manos no para acabar ni para fastidiar, sino para ayudar y levantar, para vendar, para acudir con nuestros pies a ayudar al necesitado. Por eso el Espíritu del Señor está sobre nosotros, para que podamos comportarnos como Cristo se comportó. Amén. Amén. Para que seamos ejemplo a nuestra generación. Ejemplo de vida cristiana. Ejemplo de bendición a los que están alrededor nuestro.
nos ha mandado el Señor a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y dice la Escritura, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová el Señor para gloria suya. Reedificarán, y esta es una acción profética para este tiempo, mi hermano. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Un llamado a impactar la generación. Un llamado para que podamos ser ejemplo a los que nos rodean. Es un llamado de bendición. Es un llamado de bendición para que si estamos en Cristo realmente podamos hacer que un país como el nuestro sea cambiado por hombres que realmente se identifican con la vida de Cristo. Cuidado, mis hermanos. En este tiempo aparecen muchos habladores, y digámoslo de esta manera, parlanchines, que ofrecen muchas cosas, y más en nuestra parte como nación que está cerca a elegir las personas que han de dirigir el destino de nuestro país. Pero su accionar no es un accionar correcto. Habla muy bonito, pero no vive. No vive. Y necesitamos entender, abrir nuestros ojos para que nuestra nación no siga en la corrupción, para que nuestra nación no siga en el despojo, que muchas vidas están siendo despojadas, que lo que el hombre y la mujer honesto en sus impuestos, en su compromiso con la nación hace, no lo cojan por ahí malandrines y lo malgasten en cosas que no son correctas. ¿Cómo es posible que resulten proyectos tan buenos? Y esos proyectos tan buenos de alimentación a los niños, de salud, de protección para la familia y todas estas cosas se vean totalmente arruinados porque alguien tomó esos recursos y los malgastó. Abusivamente los cogió y los robó. Necesitamos tener la vida de Cristo y ver que realmente la vida de Cristo no es hablar, sino portarnos como Cristo se portó. Y es un compromiso que nosotros debemos hacer, comenzando por nuestra casa. Usted en su casa y yo en mi casa tenemos la influencia de los que viven con nosotros. Muchos de ellos no viven la vida, o algunos de ellos no viven la vida cristiana, pero nosotros sí estamos comprometidos a comportarnos como se comporta un verdadero cristiano. De tal manera que yo no puedo comportarme en mi casa como un impío con mis hijos, ni como un impío con mi esposa, sino que tengo que comportarme como es debido, porque es un deleite hacerlo y es un privilegio ser hijo de Dios para portarme como Cristo se portaría en su casa. Yo no puedo comportarme en este lugar, en la iglesia, como una persona aparente cuando soy hijo de Dios. Debo portarme como Cristo se comportaría. Contigo, mi hermano, yo no puedo comportarme como una persona impía. Debo comportarme como es digno de un hombre y una mujer, o en este caso, en mi caso, como un hombre que es digno
de la bendición de Dios. Algunos se comportan porque dicen es que me toca y es como una obligación. Pero hermano, el cristiano se comporta como Cristo porque es un privilegio portarse como Cristo se comporta y como Él se comportó con la humanidad. Amén. Que sea un privilegio ser cristiano. Ser cristiano, mi hermano, no puede ser manchado el nombre de Cristo. Nosotros somos la iglesia del Señor y la iglesia del Señor se constituye en el cuerpo de Cristo, conformada por miembros. Somos parte del cuerpo de Cristo. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo y como tal debo dar ejemplo que me comporto como parte del cuerpo de Cristo para bendición de la humanidad. Por eso el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor. Aún el Señor nos manda que reedifiquemos las ruinas antiguas y aún el Señor nos envía a que ordenar a los afligidos de Sión, es decir, al pueblo de Dios, al pueblo que conoce a Dios, a los afligidos de Sión, se nos ordena a darle gloria en vez de ceniza, porque Dios quiere que seamos ejemplo. Y qué bueno honrar a un hombre que ha nacido, en Jerusalén, en los lugares como judío. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y luego al griego. Es decir, aquellos que experimentaron la vida y la visita de Jesús, y también aquellos que hoy por su gracia somos adoptados como hijos suyos por el derramamiento de la sangre de Jesucristo, nos hace que podamos ser constituidos hijos de Dios para bendición. Como hijos de Dios debemos comportarnos y aún dar ejemplo a aquellos que aún están esperando al Mesías. Los judíos siguen esperando al Mesías prometido. ¿No se dieron cuenta que hace ya más de 2000 años el Señor vino y murió en la cruz del Calvario por sus pecados? Porque ellos mismos los crucificaron y no se han dado cuenta. Pero a ellos debemos darles gloria, porque el Señor dice que les quitemos sus cenizas y les demos gloria para bendición. Aún a ellos. Y predicar el Evangelio, ser ejemplos de la vida de Cristo a todos, al judío y al no judío. Quiere decir que podemos ser ejemplo dentro de las puertas de un templo como hijos cristianos y fuera también para bendición. Cuidemos nuestro comportamiento, hermanos. El cristiano, usted como cristiano no va a impactar si apenas llega a su casa sigue con sus groserías y con sus altanerías. No va a impactar a las generaciones que vienen. Si no es ejemplo para sus hijos, si no somos ejemplo, posiblemente ellos determinen tomar un camino, pero se darán cuenta por la palabra y por nuestro comportamiento que Jesucristo es la única respuesta. Es la única respuesta. Definitivamente Él es la única respuesta. No estamos siendo los cristianos que debemos impactar. Y esto es una llamada de atención, es una exhortación. Queridos padres, queridos hermanos, no debemos dejar que las generaciones que están surgiendo, posiblemente nuestros hijos o aún nuestros nietos, nos quieran como manejar con un dedito. Y hoy está la tecnología y ellos, nuestros hijos y nuestros nietos, son muy hábiles en la tecnología. Y algunos de nosotros decimos, uy, me atropelló la tecnología. Tome, mijito, enséñeme cómo es esto. Y como que empezamos a darles autoridad sin querer, de una buena forma. Entonces, preste que tú no sabes. Y nos enseñan posiblemente. Y entonces ante esas acciones
comienzan a tomar otras acciones. Y nosotros comenzamos a llevarle la cuerda también. Mijito, si quieres ir a la escuela dominical, pues vas, y si no, tranquilo. Quédate durmiendo que has estado cansado. No, papito, yo voy a la ciclovía o al fútbol o al patinaje. Y ahí nos tienen. Debemos dar ejemplo. Mi padre, mi madre nos enseñaron a la importancia de la vida cristiana. Y para vivirla necesitamos aprenderla. Porque no vamos a saber cómo es la vida cristiana si no la aprendemos. Tú eres un ingeniero, un arquitecto, un médico, un comerciante porque aprendiste cómo serlo. Para ser cristiano necesitamos aprender. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino. Cuando habla de su camino, significa en la palabra de Dios. Los primeros cristianos se llamaban los cristianos del camino, porque sabían vivir la vida cristiana, porque sabían cuál era el camino, cuál era la verdad y cuál era la vida. Pero hoy nuestras generaciones no pueden ser impactadas si nosotros no tomamos la rienda de la enseñanza. En las escuelas sí los están llevando a que se pueden comportar como homosexuales, como lesbianas. Allá sí los llevan. Y nosotros los impulsamos también. Es bueno impulsarlos a la educación, pero es bueno impulsarlos a defender la vida de Cristo, la verdadera vida. Yo honro a mis hermanos que están pendientes de sus hijos para traerlos a la escuela dominical y para que sean instruidos en el Señor. Porque si no los instruimos nosotros, otros sí los van a instruir. Y estas generaciones van a tomar una dirección incorrecta. No permitamos que la historia de la humanidad se repita por causa de nuestra, podríamos decir, de nuestra forma de comportarnos. La historia del primer Adán llegó hasta cuando surgió Jesucristo, el segundo Adán. ¿Y cómo fue la historia? Fue una historia de decadencia moral, de ingratitud, de liviandad, de maldad, de pecado. Y llegó el tiempo de oscurantismo, cuando el hombre empezó a querer diseñar al Dios que necesitaban. Y muchos pensaban en Dios como en una cucaracha. Y ese era el Dios. Habían millones de dioses, hasta cuando se apareció el Señor y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y vino y dio ejemplo de que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy la misión de la iglesia es comportarnos como Cristo antes que venga el Señor. Antes que venga Él por su iglesia, debemos dar ejemplo y pasar como lo hizo Juan el Bautista cuando señaló, he ahí el Cordero de Dios. Y nosotros, como esa voz que clama desde el desierto, poder decir, Jesucristo es la respuesta y Jesucristo está en mí. Jesucristo debe ser la vida que cada uno de nosotros vivimos. Honestidad, transparencia, lealtad, antes que sea manifestado el Cristo en su segunda venida. Dice la Escritura que el Señor volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres antes que sea manifestado el día tremendo del Señor. Malaquías capítulo 4. Esa es la palabra de Dios. No podemos permitir que las generaciones que están posteriores a las nuestras, hay 3 generaciones que hoy están en juego por la bendición de nuestros padres, porque nuestros padres en cuanto a respeto nos enseñaron respeto. Posiblemente algunos en su ignorancia lo hacían, pero guiándonos a lo honesto. Y estamos nosotros como generación.
Y obviamente están nuestros hijos y están los hijos de nuestros hijos. Necesitamos llevar la vida de Cristo. Empieza a portarte como Cristo. Queridos padres, hagamos la labor de padres correctos. No tenga en poco exigir y estorbar a aquellos hijos que no están haciendo lo correcto. Avancemos. Avancemos. Siempre exijamos lo que es la vida de Cristo por nuestro comportamiento, por nuestro accionar. Queridos hermanos líderes, vivamos la vida de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre ti y sobre mí, porque nos ha llamado para que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Id y predicad el Evangelio. El que creyere y se arrepiente y fuese bautizado, será salvo. El que no creyere, será condenado. Es necesario, hermanos, como iglesia, tomar la vida de Cristo. Comienza desde tu casa. No te iguales en palabrerías ni en conceptos incorrectos. No te iguales con tus hijos. Muestra la vida de Cristo. No te iguales con tu cónyuge que no es creyente. Muestra la vida de Cristo. No te iguales en tu empresa, en los momentos de esparcimiento y de camaradería, para decir los chistes frescos, verdes de la última tanda. No te iguales en tu hablar. Empieza a vivir. Empecemos a vivir la vida de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ponernos en pie y vamos a decirle, Señor, aquí está mi vida. Y si es necesario hoy arrepentirnos, podemos arrepentirnos. Podemos decir, Señor, ven a mi vida. Mi hermano, tú estás para impactar las generaciones que han de venir. Tus generaciones contemporáneas deben ser impactadas por tu comportamiento. Debemos impactar. El cristianismo no está diseñado por el Señor para entretener a la gente. El cristianismo está diseñado por la palabra de Dios para instruir al pueblo. Para instruir al pueblo. Las entretenciones podemos tenerlas sanamente, claro que sí, y vivirlas y regocijarnos, y danzar y bailar en el Señor, y hacer muchas cosas, pero necesitamos la instrucción. Pero se ha perdido la vida de Cristo, y no podemos dejar que esto sea así. Posiblemente hay ausencia de personas, porque prefieren de pronto algo que satisfaga sus emociones. De pronto puede ser, no sé. No soy quien yo para decirlo. Pero doy gracias a Dios por los que están aquí. Porque los que han de llegar a este lugar por la guianza del Espíritu Santo serán instruidos en la palabra. Y claro, es necesario que estemos orando y velando y ayunando y orando unos por otros. Tengamos tiempos de oración y de intercesión. Pero necesitamos desarrollar la vida de Cristo. Amén. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle, Señor, perdónanos. Muchas veces descuidamos nuestro diario caminar. Descuidamos el ser ejemplo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones que están después de nosotros. Y aún, Señor, descuidamos nuestras generaciones que fueron primero que nosotros. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser ejemplos a ellos que nos enseñaron y que tú, Dios, por tu gracia abrió nuestro entendimiento, pero que les honramos y les respetamos como autoridad generacional, pero que queremos cada día ir mejor, no empeorando, Señor, sino siendo esa generación que restaura los corazones, que toma la promesa tuya, Señor, que nuestras generaciones serán de vitalidad y de bendición,
porque hoy hemos cancelado toda maldición generacional. Perdónanos, Señor. Queremos ser como tu palabra lo dice que seamos. Mantener un pacto, obedecer, Señor, vivir, entender lo que tú tienes para nosotros. Padre, gracias porque tú nos has hecho especial tesoro, tesoro incomparable. Oh Señor, hombres y mujeres, especial tesoro tuyo, porque tu palabra lo expresa que si nos convertimos a ti, Señor, seremos para ti un especial tesoro. Y te agradezco por lo que tú constituyes o haces de nuestra vida. Ayúdanos a guiar y a orientar. Padre, a no entretenernos en nuestros conceptos y en el concepto que el mundo declara para nuestras vidas, Señor. No, sino a escuchar lo que tú tienes para nosotros y para las generaciones que han de venir. Ayúdanos a instruir a nuestras generaciones con nuestro ejemplo y con tu palabra. Señor, ayúdanos a llevar a nuestra Colombia a una sanidad emocional, física, conforme dice tu palabra. Que podamos avanzar, que podamos proseguir, conforme dice la Escritura. Tu Espíritu sobre nosotros, Señor, en bendición, en vida, Padre, para guiar, para orientar. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú, Dios, estás colocando en nuestra vida Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Que esa acción de la vara del Señor, la autoridad tuya, sea una autoridad en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú te levantaste como autoridad y fue, Señor, puesto el nombre y la plenitud de Dios sobre tu vida, sobre tu existencia. Y hoy queremos que esa plenitud sea sobre nosotros, Señor, porque si Cristo está en nosotros, estamos completos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a avanzar en la vida conforme tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.